Y hablando del Oscar, les recomiendo que no se pierdan la película 1917, que ya está en cartelera. Ha ganado el Globo de Oro a Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y además promete arrasar en los Premios Oscar, donde tiene 10 nominaciones. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial y narra la historia de 2 soldados ingleses a quienes se les encomienda una misión prácticamente imposible. Deben entregar un mensaje atravesando territorio enemigo. Si no llegan a tiempo, 1.600 soldados van a perder la vida. Con los Premios Oscar 2020 cada vez más cerca, una película que promete arrasar con todo es 1917. Dirigida por Sam Mendes, 1917 muestra una historia ambientada en el frente bélico del norte de Francia en la Primera Guerra Mundial, donde las tropas alemanas y británicas se disputaban centímetro a centímetro el control del territorio francés. Yes, my grandfather was the inspiration for this movie. He fought in the First World War from 1916 to 1918. He arrived as a 17-year-old. He told us many stories when I was maybe 10, 11, 12 years old. And for whatever reason, I've never forgotten them. And he told us one particular story about carrying a message through no man's land that wouldn't let me go. I felt it was a story I had to tell. Durante la primavera de 1917, en el norte de Francia, 2 jóvenes soldados británicos, Schofield y Blake, tienen la misión de entregar un mensaje en mano al 2º batallón del regimiento de Devonshire, cancelando su ataque planeado contra las fuerzas alemanas. Los alemanes han fingido retirarse a la línea de Hindenburg y están preparados para emboscar al batallón de 1.600 hombres con el hermano de Blake entre ellos. Blake, pick a man, bring your kit. I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing. Schofield y Blake cruzan la tierra de nadie y alcanzan el frente alemán original, encontrando las trincheras abandonadas. Las trincheras resultan estar minadas y la explosión resultante casi mata a Schofield, quien sobrevive gracias a Blake, que lo desentierra de los escombros y lo saca de los búnkeres que se derrumban. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Los dos llegan a una granja abandonada, donde presencian un combate aéreo. Un avión alemán se estrella y pasarán 1 y 1000 pruebas tratando de sobrevivir. There's only one way this ends. Last man standing. Si bien los protagonistas son 2, la cámara se convierte en un tercer participante de la historia. En un verdadero logro tecnológico y de la industria del cine, Mendes y su director de fotografía, Roger Deakins, logran crear la ilusión de que las casi 2 horas de la película fueron hechas en una sola toma. No, my way to direct actors is always the same. Is every actor is different and every actor needs something different from the director. But I wanted 2 unknown or relative unknown actors because I wanted the audience to have a new relationship with them. And I didn't want the audience to guess who might live or who might die, who was the hero, who wasn't the hero. And I wanted to give them the feeling that these 2 men were just 2 amongst 5 million. No es una técnica nueva. Películas como Rogue de Alfred Hitchcock en 1948 y más recientemente Birdman en el 2014 de Alejandro G. Iñárritu han utilizado este tipo de tomas escondiendo los cortes inteligentemente detrás de objetos o en áreas oscuras, con resultados impresionantes para los espectadores. In that respect, we rehearsed a lot. One of the challenges was we couldn't build a set until we'd rehearsed the scene first, so we had to judge the distance between everything, exactly how long a wood would be, or a orchard, or a road, or a river. We had to judge distance before we could even start designing it. 1917 no es una excepción y la cámara acompaña meticulosamente a los protagonistas por escenas lentas, llenas de tensión en búnkeres alemanes, así como frenéticas persecuciones por un poblado francés en llamas llevando al espectador al medio de la acción.
is very, very time consuming. But the good thing is, once you've done that, you've rehearsed it so many times and the actor is so used to it and knows exactly what it's going to be that it's sort of in their muscle memory, it's in their bodies already. So when we came to shoot, it was very, very complicated and at times very frustrating, but it wasn't quite as bad as I thought it was going to be. Con la premisa del plano secuencia, se hacía imprescindible planificar minuciosamente cada escena durante los 4 meses de ensayos de 1917 y estudiar la distribución de los sets hasta el más mínimo detalle. Una vez decidido cómo se moverían los actores dentro del espacio de cada escena, fue posible calcular exactamente dónde se situaría la cámara. To shoot it in one because I didn't want the audience to be able to escape. I wanted them to be experiencing every second of the journey with the men, every footstep, every 100 yards. I wanted them to feel getting closer and closer and closer, and I didn't want to feel like there was any escape. And I suppose there was the biggest challenge was that in film, one of the nice things about movies is that you don't have to make some of the big decisions until after you finish filming. Del making of también observamos las particulares condiciones necesarias para poder rodar, como por ejemplo la climatología. Roger Deakins se podía pasar todo el día mirando la app del tiempo para ver cuándo iban a tener el cielo nublado lo suficientemente para poder rodar, ya que demasiado sol podía introducir sombras en imagen que iban a ser problemáticas a la hora de mantener la continuidad en el montaje. Por último, también se detallan las diferentes grúas y vehículos empleados para poder mover las cámaras a lo largo de los diferentes escenarios y obtener los planos adecuados que den profundidad a la escena. Nice and calm, you got a cup of coffee, you can try this version of the scene and that version of the scene, you can cut a scene entirely, you can put a scene in a different place, all of those things, and that's fun. It's my favorite part of filmmaking, and in this movie it didn't happen. I had to make all those decisions while we were shooting. Rhythm, pace, tempo, everything had to be exactly right before I could move on. La película tuvo un presupuesto de $90 millones, contó con 500 extra, 2 actores no muy conocidos y fue rodada principalmente en el norte del Reino Unido. Algunas partes del rodaje fueron grabadas dentro y alrededor de Low Force en el River Teesdale en junio del 2019. El equipo de producción tuvo que instalar signos de advertencia para que los que pasaran por el área no se alarmaran al ver cuerpos esparcidos alrededor del lugar que en realidad eran maniquíes. Con 1917, Sam Mendes ha logrado un bello tributo a los combatientes de la Primera Guerra Mundial, incluyendo a su abuelo Alfred Mendes, a quien está dedicada la película. Con 2 globos de oro a Mejor Película y Mejor Director, recientemente se llevó el premio a Mejor Película en los premios del Sindicato de Productores y con 10 nominaciones al Oscar promete ser la sensación de la noche.